hay una cuestión que es un poco precedente, lógicamente, a esta época, como siempre, pues y lo habéis hecho también tú y Gabriel, yendo un poquito más atrás, que es una polémica que llega hasta este momento y que considero que está muy poco estudiada, que es la guerra que hay entre los dominicos y los jesuitas, que eso va a ser muy importante en la Iglesia, sobre todo porque, claro, uno de los puntos que marcan fuertemente la llegada de esta época en la Iglesia es la supresión de la Compañía de Jesús, es un punto de llegada de todo lo que está pasando en el siglo XVIII y influye, lógicamente, el siglo XIX, porque incluso la Compañía de Jesús, al restablecerse más adelante, ya no va a ser exactamente lo mismo. Hay distintas teorías. Yo la verdad es que tampoco he profundizado mucho desde el punto de vista de la historia, ¿no? Lo que intentan explicar, pero tengo, desde el punto de vista de la historia del tomismo, que es un poco lo que yo más he trabajado, pienso o me inclino a pensar que la controversia más importante, que luego tiene que ver de refilón con el tema del jansenismo, porque el jansenismo no es tanto un movimiento como decía Francisco Javier, de ortodoxia, sino más bien de ortopraxis, es decir, es un movimiento donde lo que se pone el hincapié es el tema moral. Y los jesuitas se van a poner de frente, entre otras cosas, porque los jesuitas vienen sosteniendo una doctrina moral que ellos lo llaman el probabilismo moral, pero que va a ser conocido generalmente como el laxismo, por más que el laxismo es en realidad otra cosa. Digamos, después de Trento hay como cuatro puntos o cuatro coordenadas respecto de en qué medida es pecado un acto hecho con una conciencia errónea. Un acto malo hecho con una conciencia errónea. Hay como 4 puntos que podrían ser así, muy simplemente: el rigorismo, siempre es pecado, aunque es lo que se hace con conciencia errónea; el probabiliorismo, que es lo que dirán los jesuitas, perdón, los dominicos, a pesar de que es una doctrina iniciada por un jesuita, que además era general de la Compañía de Jesús, pero en fin, es una cosa muy curiosa, que la idea es: hay que hacer aquello que es más probable en el sentido lógico. Ello se entiende poco porque se estudia poco la lógica clásica. La lógica clásica, cuando no tenemos una evidencia por medio de un razonamiento silogístico, caemos en lo que es la dialéctica, ¿no? Que es la parte que trata Aristóteles en los Tópicos, porque se trata de la discusión dialéctica, donde no se pueden dar pruebas exactas sino aproximadas, y entonces ahí se alcanza, dice, lo clásico es un cierto grado de probabilidad. Bueno, pues digamos, ante varias opciones morales, la más probable sería la única legítima, eso lo sostienen los dominicos. Los jesuitas van a sostener el probabilismo. El probabilismo es que cuando hay alguna duda, se puede hacer cualquier cosa, prácticamente. Y eso, bueno, los concesionarios van a ser una fiesta, porque claro, los jesuitas se van a dedicar a promover la duda activamente. Y de ahí la acusación siempre que se ha dado a la moral jesuítica de casuística. Porque claro, si tú te vas al principio general, he escrito un poquito sobre este tema, entonces lo tengo un poquito así, digamos, fijado con el tema, por ejemplo, del matrimonio, ¿no? Si uno se va al principio general, uno dice, hombre, pues el divorcio siempre va a ser malo. Y el adulterio siempre va a ser malo. Bueno, más que el divorcio, entramos en el adulterio, porque sería el tema moral, es el adulterio propiamente. El adulterio está siempre mal. Bueno, el jesuita dirá, vamos a ver, depende. Si conseguimos un caso en el cual hay una duda moral real, recientemente esta polémica es la que yo creo afecta, por ejemplo, a Moris Leticia, ¿no? Este documento tan polémico del Papa Francisco, donde la cosa es, se pone en medio el tema de la crianza de los hijos. Ha habido un divorcio y hay hijos entre medias, y entonces con una nueva unión, digamos, que sería en este caso adulterina, y entonces dice, hombre, en este caso parece que, ¿no? Pero siempre sacar casos, y de esos casos se hacen para una persona una excusa para poder pecar, entre comillas, pero sin pecar. Sería el probabilismo. Luego sería el laxismo, donde ya directamente, bueno, pues entonces bueno, ya estamos en otro punto, ¿no? Entonces, hay como esas 4 perspectivas. Sí. Es muy interesante esto que dices porque, claro, no hay que olvidar que Descartes, con su duda metódica, se forma en el Colegio de la Fleche, de los jesuitas. Sí, claro, es que esto está metido en los jesuitas, además es doctrina de escuela. Es decir, los jesuitas llegan a prohibir internamente que se enseñe cualquier otra doctrina moral que no sea el probabilismo, hasta el punto que el que defiende el probabiliorismo, que sería la parte dominica, que es lo que luego se va a llamar rigorismo, aunque no lo sea, igual que la parte jesuita se va a llamar laxismo, aunque no lo sea, tiene que recurrir al oficio divino, al Santo Oficio, perdón, a la Inquisición, para que se le permita, como jesuita, mantener la doctrina probabilista. Y ahí está el documento, está en la colección, el Denzinger que usamos nosotros, es el Inquiridium de Magisterio de la Iglesia. Se le permite a este jesuita, y a la Compañía de Jesús se le prohíbe que impongan este sistema moral. Lo van a hacer exactamente igual. Porque, ¿qué pasa? Que al final el probabilismo es un sistema que no vale solamente para la moral de confesionario, para si se puede acostar con una concubina, o si en los negocios puede hacer según qué tipos de contrato que está prohibido en la Iglesia, que se usa también para eso, sino también para la cuestión de las normas generales. Entonces, los jesuitas desarrollaron una tendencia
a decir que bueno, las normas están muy bien, pero que cuando se ajustan a los casos prácticos, hombre, ahí ya entramos en el campo de lo probable, y por lo tanto, en el campo de lo probable uno puede hacer lo que les haga las narices. Esto, como digo, en el plano de moral, por ejemplo, pues eso, de la cama o del bolsillo no pasa nada, pero cuando entramos en el plano político es un problema. Porque claro, en el siglo XVIII, con el auge de la Ilustración, están creciendo las monarquías absolutas, con las doctrinas que es así, como antes decía muy bien Gabriel, bueno, y José, no me acuerdo quién de los dos, pero vienen lógicamente el protestantismo, con una subordinación, lo decía Gabriel con el tema de la constitución civil del clero, una subordinación de la Iglesia al poder civil. Eso es propio del esquema protestante y que se va a hacer de alguna manera universal con la Revolución Francesa. Entonces, ¿qué pasa? El famoso lema, Francisco, de la Iglesia libre en Estado libre, que al final es la Iglesia sometida al Estado. Claro, sí, es así, porque es que no puede ser de otra manera. O sea, si la Iglesia cae, esto lo discutía yo hace poco sobre el tema, por ejemplo, de los estados pontificios. Si el Papa es súbdito, entonces no puede ser Papa, porque entonces va a tener que estar sometido a un poder temporal. Y el papel del Papa, y eso lo decreta San Gregorio VII, tiene que ser estar por encima del poder temporal. Esa es la postura, en mi opinión, auténticamente católica. Pero, ¿qué sucede? Que claro, los jesuitas van metiendo esta cuestión. Los monarcas les encanta mandar y poner normas totalmente absolutas. Pensemos, por ejemplo, lo que pasa en el Imperio Español. En el Imperio Español se dan normas desde Madrid, Carlos III, por ejemplo, que se aplican en América. Los jesuitas antiguos, los que sí que eran, lo que eran ignacianos, podríamos decir, tenían la idea, por ejemplo, como Juan de Mariana, de que la misma Compañía de Jesús se tenía que gobernar por las congregaciones provinciales. Es decir, había que ajustar las normas desde la inmediatez. Porque si se dan normas generales muy altas, cuando llegas a lo concreto, efectivamente esas normas muchas veces pueden ser ineficaces. Lo que pasa es que esto, que es una sensación de la Compañía de Jesús, que dentro de la compañía lo va a matar, por ejemplo, el general Coaviva, esto metido con el probabilismo va a ser un problema. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, en América? En América Carlos III manda una norma y la norma llega. La moral que manda en América, como en casi toda la Iglesia, porque los jesuitas van a dominar casi toda la educación en el mundo católico, pues en la teoría probabilista dirá, hombre, la norma está bien en el aspecto general, pero en el aspecto particular que es aquí, no pasa nada si no la cumplimos. Entonces, se recibe la norma, pero no se cumple. Y eso se hace una manera de actuar común. Claro, eso, en una época anterior no pasaba nada, a Carlos III se le inflan las narices y dice que sí, ya verás. Y entonces se quita la Compañía de Jesús, porque esa es mi opinión, yo creo que él, asesorado por los que le asesoran, se da cuenta cuál es el auténtico problema. Y el auténtico problema es un problema moral. Claro, una vez que cae la Compañía de Jesús, uno diría, hombre, lo lógico es que el tomismo, que eran los que estaban contenidos por la compañía, porque realmente había una guerra, es decir, una guerra hasta el punto que los novicios de los jesuitas y de los dominicos se tiraban piedras por la calle. Eso lo han contado, ¿verdad, Gabriel, en Toledo? En la calle esta que lleva a San Pedro Mártir, están los jesuitas abajo, los dominicos arriba, y siempre se ha hablado de que esa calle era escenario de batallas campales a pedradas entre los novicios de una y otra orden. ¿Qué tiempos aquellos cuando tenían novicios? Ya no tienen ni novicios, Eso, unos y otros. Efectivamente. Cuando estudiaban. Bueno, eso también. Estudiaban algo con fundamento. Pues eso, porque realmente... En Salamanca, la calle Compañía jamás fue transitada por el que era el rector del convento de San Esteban, el teologado. Sí, ahí también había guerra entre Daba un rodeo para no pasar por la calle de la Compañía. Claro, a veces se piensa que el gran problema entre dominicos y jesuitas fue el tema de la Controversia de Auxilis. Este tema va a tener también influencia en esto, pero no tanta. Realmente el problema es el problema en mi opinión. Y como digo, esto está, también pienso, muy poco estudiado. De hecho, es una de las cosas que me gustaría dedicarme a estudiar. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando entra el siglo XIX? Los jesuitas han caído y cuando vuelven ya no tienen la influencia que tienen, pero el tomismo no ha resurgido. Y entonces tenemos el otro problema. Lo que se ha quedado de base, por un lado, es la estructura política que ha dicho Gabriel, muy importante, que es el Estado por encima de la Iglesia, y además el Estado, aquí se lo podemos llamar como es, porque yo soy muy crítico por ejemplo, que Pío IX, en sus documentos, por ejemplo, en el mismo sílabus, ahí tiene varios problemas. Antes ha hablado Gabriel del tema de la civilización moderna. Se traduce así en la proposición 80, pero no dice eso en el latín. En latín habla de la civilización reciente, la civilización actual. Porque, claro, a veces si no uno puede caer en pensar que está asumiendo la teoría de las edades y como estamos en la edad moderna, entonces se refiere, no, está refiriendo a lo que está pasando en ese momento. Es decir, el orden político que de alguna manera se le está exigiendo al Papa aceptar y el Papa no lo acepta. Bien, correcto, porque hay que mantener esa proposición. El problema es que el Papa está rechazando un orden político, pero sin desarrollar una teoría política, en mi opinión, alternativa. Es decir, tengo muy presente, Francisco, que el Estado moderno, desde la Paz de Westfalia en 1648, nace contra la cristiandad. Sí, y es condenado inmediatamente, además. Exacto, es precisamente en Westfalia donde la cristiandad se firma su acta de defunción. Y me estás apuntando muy bien en lo que estás diciendo. Realmente Pío IX no se refiere tanto a una estructura jurídico-política, burocrática, sino realmente a una serie de elementos que están configurando la mentalidad que se está plasmando en esas instituciones políticas, o también en el arte, la literatura y en tantas otras manifestaciones humanas. Es lo que Hassard dijo que era la crisis de la conciencia europea y que, bueno, que antes lo has mencionado, Gabriel, dice que es la crisis del catolicismo.